Este sábado, 10 de septiembre de 2022, se cumplen 100 años del nacimiento de Rubén Castillo. Hoy, desde En Perspectiva, nos sumamos a la conmemoración y para eso les estamos proponiendo dos enfoques destinados a celebrar su vida y su obra. El primero se propuso repasar la huella que Rubén Castillo dejó en los medios de comunicación, donde se desempeñó durante 4 décadas. Entre el año 1953, cuando debutó en CX8 Radio Sarandí, y 1993, cuando se despidió por última vez de sus oyentes en CX36 Centenario, obligado por un quebranto de salud. Y ahora llega una segunda mirada. ¿Cómo era el ser humano en el día a día? ¿Cuáles eran sus pasiones? ¿Quiénes sus amigos más cercanos? Pero además veremos las otras actividades que Rubén Castillo desarrolló más allá de la radio y la televisión. Por ejemplo, el periodismo escrito, los libros que redactó y sobre todo el teatro, que fue donde en realidad comenzó a expresarse en la década del 40. Y para eso vamos a charlar con quien fue su última pareja, su compañera, Cecilia Pérez Mondino, profesora de historia, historiadora. Cecilia, bienvenida. Muchas gracias, Emiliano. Antes que nada, un gran agradecimiento por este programa especial, que realmente la primera parte me pareció excelente. Muy bien elegida la gente que vino, porque bueno, Ligia, su gran amiga y colaboradora hasta el final de sus días, el testimonio de la hija, por supuesto, y bueno, y Eduardo Rivero, que también con la parte musical estuvo muy y bueno, y Vera Sierra y Óscar Pesano fueron muy conmovedores los testimonios, y lo describieron tal como era Rubén, así como era, inquieto, lleno de proyectos, o sea, me pareció buenísimo. Un agitador intelectual. No, y sí. ¿Te gusta esa expresión? ¿Cómo no? ¿Cuál otra utilizarías tú? No, ¿Cómo sí, lo definís? Sí, yo creo que sí. Rubén fue sin duda un agitador intelectual. Hoy hay una profesión que se llama gestión cultural. Yo soy docente de la carrera de gestión cultural en la Universidad CLAE. O sea, lo que pasa es que existieron muchos gestores antes de que existiera la carrera. Yo siempre digo, Nancy Bacelo y Rubén Castillo juntos empezaron proyectos en el mismo momento, más o menos, fueron gestores culturales verdaderamente. Y ahí te estoy parando, porque seguramente del otro lado del receptor tenemos una audiencia muy variada, de distintas edades, ¿no? Y que entonces nos desafía. Tú acabas de mencionar a Nancy Bacelo, y quizás para los más jóvenes no ese nombre quién es. Dice poco. Nancy Bacelo, poeta, pero además, como tú decías, gestora cultural también, porque fue la creadora de la Feria del Libro, de la Feria del Libros y Grabados, y además fue la gestora cultural del teatro, de la sala del Teatro del Notariado durante muchísimos años. Una mujer realmente muy emprendedora y contemporánea de alguna manera de los proyectos de Rubén Castillo. ¿Cuándo conociste tú a Rubén Castillo? Bueno, yo siempre digo con mis amigas un poco en broma de que igual que la película de Woody Allen, Rubén salió de la radio y vino a mi vida, porque yo lo conocí primero como oyente. O sea, yo más o menos a partir de la década del 70, igual que vos, tengo los mismos recuerdos, ¿no? de Discodromo Radio, más que nada. Yo de Discodromo Televisión, aunque es de mi época, no era tan... Mi hermana era muy fanática de escuchar de ver Discodromo Televisión, pero bueno, yo lo conocí a principios de la década del 80. O sea, primero como oyente. Primero como oyente, ¿Y después? por supuesto. Tengo un vago recuerdo de haberlo visto en la vieja 8, en la calle Boulevard todavía, cuando yo era niña, porque mi papá trabajaba en la misma radio, y que después decían Rubén Castillo vive en Punta Gorda, esas cosas que sabías quién era. Pero lo vine a conocer en el 81, justamente a través de Ligia, pero así, fugazmente, en la radio, cuando estaban haciendo conciertos ya en la Radio Centenario, y después, en realidad, lo empecé a tratar y a vincularme con él, y de ahí surgió el amor. Fue en 1984. Él me invitó al programa Concierto, donde yo tenía un espacio una vez por semana, que hablaba, creo que era los martes, de personajes de la historia. Él había tenido en ese espacio primero a Marta Canessa, y después a Guillermo Vázquez Romero, me confundí de Vázquez, y después fui yo, o sea que ahí entonces, claro, lo veía todas las semanas, después de que terminaba
el espacio mío, íbamos a tomar un café al boliche de la esquina, al Martín Gala de 18 y Ejido, y bueno, y ahí se fue dando nuestro... Y además, claro, Rubén... Anoto al pasar esos dos nombres que acabas de mencionar, Marta Canessa y Vázquez Romero, remiten al vallismo, ¿no? Claro, remiten a Correo de los Viernes. Al vínculo de él con Sanguinetti, claro. Rubén Castillo fue columnista en Correo de los Viernes en aquellos años. ¿En qué circunstancias? En que a Rubén lo echaron de la Radio Sarandí. Finalmente, el cuento que hace Óscar Pesano lo manda primero para la noche, en Un hombre y su música, y después en el 81, cuando vuelve el programa de verano, lo echan. Entonces Rubén estaba por cumplir 60, podía jubilarse, pero empezó a buscar otras posibilidades. Y ahí lo primero que recibió fue una oferta de Julio María Sanguinetti para ir a integrarse al Correo de los Viernes, que había sido fundado ahí en los últimos años de la dictadura también, en ese momento. Y se integró como crítico de teatro, pero también hizo muchísimas entrevistas. O sea, yo estuve recopilando la cantidad de entrevistas que hizo a personajes de la cultura en general. Sí, entonces bueno, de ahí viene su vínculo, entonces de ahí llevó a Marta Canessa, supongo, a la radio y a Vázquez Romero. Y después apareciste tú como columnista en ese programa, que recordemos, tú lo mencionaste al pasar, ya era en otra emisora, era en Centenario. Claro, ahí después, en ese mismo año 81, que lo echaron de Sarandí y que empezó a trabajar en Correo de los Viernes, estuvo buscando un espacio. Recuerdo que había hecho una especie de pedido de ayuda que se llamaba Help, con la canción de los Beatles, que iba por las agencias de publicidad. Y bueno, creo que con Pancho Bernaza logró algo y al final consiguió ese espacio en una radio que era de los evangélicos en ese momento, Centenario, y hicieron un concurso con los oyentes sobre cómo se iba a llamar el programa. Era Concierto de Concertar Ideas y Personas. Y ahí llamó a Ligia, que ya había sido su compañera en Discodromo, como ella contó esta mañana, y hicieron un programa que duró desde el 81 hasta el 86. Fueron 5 años, que incluyó el final de la dictadura y el comienzo de la democracia, digamos, con una cantidad de colaboradores fijos que tenía. Bueno, y ahí estuve yo en ese equipo. Esa palabra concertación sobrevolaba en aquellos años, claro. ¿no? Uh-huh. Terminó habiendo una concertación nacional programática, ¿no? Entre los partidos que 84, trabajaron por la salida democrática. Y Rubén estuvo en la concertación nacional programática en representación del Frente Amplio por la Cultura. Uh-huh. Así que bueno, lo empezaste a tratar en una época en la que su trabajo en radio era más precario, digamos, que en sus años de esplendor, ¿no? Porque tanto en Centenario como después en FM del Palacio no contaba con los recursos que sí tenía, o con la comodidad que podía tener antes en Sarandí, ¿no? Es probable, pero tenía una audiencia fiel que lo fue siguiendo por todas esas radios. Y además en ese momento podría estar más precario, como decís vos, pero era una figura muy relevante en cuanto a todos esos actos que hubo. El 1 de mayo del 83, Rubén estuvo en la locución con Graciela Posamay en el acto del Obelisco. O sea, en esos momentos... Creo que Felipe Penades tiene ahí algunas también fotos. Se bajó de los tablados, como yo digo, y lo conocí ahí también. Sí. Esa fue otra de las facetas de Rubén Castillo, ¿no? Su, ¿cómo llamarlo? Activismo social. Ahí está, esa es la foto del primer acto del 1 de mayo que pudo hacerse en dictadura todavía, ¿no? Uh-huh. En el año 1983. Sí, con aquella consigna: libertad, trabajo, salario y amnistía, decía. Uh-huh. Sí, ahí está, en la tribuna, frente a los micrófonos de aquel escenario. Y después quizás esté la foto también del acto del Obelisco, ¿no? Ese ya fue otro tipo de concentración, la de todos los partidos políticos, ¿no? El acto del Obelisco, que fue el 27 de noviembre del 83, y como decís vos muy bien, fue un acto, es decir, en el estrado estaban todos, de la extrema izquierda a la extrema derecha, y Rubén estaba paradito, en las fotos lo ves, y también está el video en YouTube que se puede ver, está Rubén paradito atrás de Candó, sí. Porque Candó era el que leyó la proclama, aquella que pedía elecciones para dentro de un año, y Candó era sordo y se había sacado el aparato. Ahí está, ahí lo tenemos en pantalla. Entonces ves, Rubén se paraba atrás porque como cuando tenía que retomar después de los aplausos, Rubén le tiraba el saco y le decía, retomá, y ahí arrancaba Candó de vuelta. Por eso está todo el tiempo paradito ahí. Qué divina esa anécdota. Así que estaba como apuntador tirándole del saco a Candó. Avisándole, ¿ves que tiene la mano puesta ahí? Sí. Avisándole que tiene que retomar, porque si se dejaba el aparato de sordo, con los aplausos y los ruidos le molestaba. Nunca supe de este detalle. Bueno. Y yo estaba ahí, porque yo a mí me tocó cubrir periodísticamente ese acto arriba mismo o al costado del escenario. Sí. Mirá.
No, eso fue impresionante. Además, Candó después se lo llevó una ambulancia. Se lo llevó la ambulancia de la UCM hacia el Solís porque él tenía que salir a escena. Estaba haciendo El Vestidor con Armando Altí. Y a partir de ese día, cada vez que Candó salía a escena, la gente aplaudía 10 minutos. O sea, fue impresionante. Un detalle de otro tipo. ¿Rubén o Rubén Castillo? Él decía que era Rubén, con tilde en la E, te le aclaraba, porque Es un nombre conflictivo este. Están las dos variantes. Bueno, pero los padres que eran maestros, según él, le pusieron por Rubén Darío, y Rubén Darío es con tilde. Claro, el Rubén con tilde remite a Buenos Aires, Argentina, dicen Rubén. Más temprano algunos oyentes preguntaban, pero entonces era argentino, No, ¿por qué Rubén? Porque por Rubén Darío, eso decían los padres. Los dos, el padre y la madre de Rubén eran maestros. Y él siempre decía eso. Rubén también era, pero siempre decía, cuando la gente le decía Rubén, él no respondía. Decía, con tilde en la E, decía. Qué cosa más graciosa. Te digo que por eso, que es un nombre conflictivo. Mi padre se llamaba Rubén. Sí, yo sé. Y se molestaba cuando le decían Rubén. Al revés. Pero Rubén tuvo 3 nombres, yo te contaba hoy más temprano. A ver. Primero, en la familia era Pocho. O sea, la familia como sobrenombre en Rivera, cuando era niño, era Pocho. Y entonces la tía Celina de él, la que era la esposa de su tío Garibaldi Batelo Rubén, se llamaba Luis Rubén Castillo Batelo. El Garibaldi Batelo, la mujer Celina le decía Pocho. Escuché a Pocho en la radio, decía, porque era de Rivera con el... después, cuando estaba en el Partido Socialista en la juventud, en la década del 40, era Luis. Él firmaba en los periódicos, Luis Castillo. Cuando entró en la radio, y ahí se pasó a Rubén, porque también ya para alejarse un poco de esa militancia política de izquierda, cuando entra en los medios de comunicación, pasó a ser Rubén. Así que tiene 3 identidades, Pocho, Luis y Rubén. ¿Y cómo era Rubén en la vida cotidiana? Y yo te dije un santo. Rubén era una persona, también Ligia lo describió muy bien esta mañana. Rubén era una persona con la cual, primero, el tema del humor, que ella señaló y yo también me sumo, Rubén era una persona con la cual te podías divertir mucho, pero además era muy, yo qué sé, yo... Mira esa foto, ¿qué muestra? Esa es antes que yo lo conociera. Pero bueno, ¿de qué habla? ¿Qué dice sobre Rubén Castillo ese gesto? Y bueno, ahí? esas cosas del humor que yo te digo. Es decir, hay una preciosa que no la encontré, que está acostado arriba de un baúl blanco en un discodromo, supongo, también antes que yo lo conociera. Por eso yo, hay cosas que puedo dar como testimonio, como eso que me preguntás cómo era en la vida, y hay cosas que las sé porque también investigué o porque me contaron, o porque Rubén no era una persona que le gustara hablar del pasado. Él estaba siempre haciendo proyectos hacia el futuro. Todo lo que pensaba era lo que podía hacer. Entraba a un lugar y decía, este galpón, para hacer teatro, para hacer esto. O sea, siempre estaba pensando. Entonces no había manera que contara. Y yo le decía que yo como profesora de historia, le decía, es muy importante que des tu testimonio, que la gente joven sepa. Cuando venían a entrevistarlo, bueno, no le gustaba hablar de antes. Era lo anti-nostalgia, Rubén. Siempre decía anti-nostalgia. Ahí tenemos otra seña de identidad. ¿Qué más? ¿Qué otras características tenía? Bueno, Rubén era una persona que estaba todo el tiempo planificando cosas para hacer, como te digo, y que también cambiaba. Él hasta el día que se murió haciendo planes. O sea, Rubén falleció, por suerte, durmiendo, y no lo internaron ni le pusieron, pero ese día me dijo, mañana vamos a ir a ver a Verasierra, justamente. Verasierra se presentaba el 13 de julio de 2002, y en septiembre vamos a ir a Colonia Suiza. O sea, él se murió diciendo lo que íbamos a hacer, ¿no? Y nunca habló de morirse, en ese sentido, nunca habló de la muerte, en ese era igual que Maggi, jamás habló de morirse, él era eterno. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Fútbol? ¿Cómo entraba el fútbol en su vida? Enfermo de Peñarol. Ah, bueno. Mancha total. O sea, Rubén era socio de Peñarol y venían a cobrar. Y yo decía, yo no voy a pagar la cuota esa, pagátela vos. Decía, yo no voy a... Y después pasó a socio vitalicio y no hubo que pagar, no vino más el cobrador. Pero no, era así, sí. Yo tampoco, llegué a acompañarlo alguna vez al estadio, cosas que uno hace por amor, porque realmente, una vez incluso me llevé un libro y fui muy rezongada. Porque a mí el fútbol no me gusta, no entiendo nada, pero lo acompañé. Viniendo de quién venís... Porque tu padre fue pero es mi hermana, legendario periodista deportivo, esa herencia y tu hermana también, entonces... Bueno, esa herencia la tiene mi hermana. Yo
nunca entendí nada, hasta el día de hoy no entiendo, nunca miré un partido mundial ni nada. Qué divertido eso, Sí. qué contraste. Bueno, Así que fuiste al estadio con un libro porque estaba por terminando una acompañarlo. novela, me quedaba poquito sobre Roa Bastos, no me acuerdo si era de Roa Bastos. Bueno, el asunto es que dije, en el entretiempo me la termino de leer. ¿Y Pero la bueno, terminaste? sí, no me acuerdo, pero lo cierto es que Rubén era muy peñarolense y yo sé que antes de que yo lo conociera, él tenía su barra en la Olímpica, donde iba con Dante Picarelli, Bruno Whitman, Maggi, incluso Maggi cuenta que hay una obra de él que se gestó ahí, el centro, no, ¿cuál era? Bueno, no me acuerdo ahora cuál era la obra de Maggi, pero que la idea se la dio Rubén en la Olímpica mirando a Peñarol. Sí, sí, no, muy fanático de Peñarol, muy fanático. Bueno, y para terminar esta primera parte, amigos, acabas de mencionar nombres, estuvo hoy más de una vez mencionado Carlos Maggi. No, ¿Qué pero, qué otros contactos? Rubén tenía muchos amigos que todos eran más jóvenes que él. O sea, Rubén era una persona, yo no sé si a él le gustaría que estuviéramos pensando que cumplía 100 años, porque Rubén siempre se sacó la edad, o por lo menos no declaraba, o a veces en broma, tenía 68 y le preguntaban, decía 58. O sea, Rubén no asumía para nada la edad que tenía y siempre estuvo rodeado de gente joven. Entonces, sus amigos eran todos esos que mencionaron hoy, sus compañeros de trabajo en la radio en esa Nueva 8, por ejemplo, bueno, Eduardo Nogareda, bueno, fuimos a España, vimos a Manuel Picón, o sea, todos los músicos eran sus amigos, ¿no? Todos esos músicos que él, bueno, el Darno, esos eran, pero amigo así más cercano, de venir al cumpleaños, Carlitos Torres. Carlos Torres era un gran iluminador, fue profesor en la Escuela Municipal de Arte Dramático, ahora de los iluminadores que están ahora trabajando en el teatro, y Carlos Torres fue un amigo muy cercano. Carlos sentía, creo que yo cuando falleció Carlos, te lo conté, Carlos sentía que le debía todo a Rubén, porque se había iniciado en ese teatro libre. Ahí había conocido a la esposa, que era actriz, o sea que había encontrado la profesión y la familia, la pareja y la familia, gracias a Rubén. Eran muy cercanos y llegamos a ir juntos a las cataratas del Iguazú, bueno, íbamos a los premios Moraminas a pasear, o sea, teníamos un vínculo muy cercano con Carlos Torres y con Ana Mautones, su esposa. Mirá, Cecilia, desde la audiencia te ayudan. ¿Cuál era la obra de teatro que se gestó entre Rubén Castillo y Carlos Maggi en el estadio, en la Olímpica? Con el uno Ladislao. Con el uno Ladislao, dice Gonzalo que manda su mensaje. Totalmente, cierto. Lo mencionaste recién, ¿no? A Manuel Picón. Sí. Acá estamos escuchando La Murga, interpretada por Olga Manzano y Manuel Picón, una grabación del año 1978 que Rubén Castillo hizo conocer acá. La puso al aire en Discodromo Radio de la tarde y fue un suceso despampanante. La recuerdo, sí, me da mucha emoción escucharla porque Rubén la pasaba mucho, no solo le siguió pasando toda la vida. Yo llegué a conocerlos a Manuel Picón y Olga Manzano en Madrid en el año 87. Claro, estamos hablando de artistas uruguayos que vivían en España y bueno, y que como parte de su creación recurrían nada menos que a la murga allá. Y esa murga después venía acá, ¿no? Eso también es esa ida y vuelta que decís también de los amigos. Daniel Amaro es un gran amigo de Rubén y que vive en Noruega, ¿no? Uh-huh. Y que viene todos los años.
Ya seguimos charlando con Cecilia Pérez Mondino a propósito de Rubén Castillo, más allá de la radio y la televisión, sus pasiones, la vida, el teatro en particular. Siguen llegando los mensajes de los oyentes. Por ejemplo, el de Sergio, que dice: dos grandes gestores culturales, Rubén Castillo y Manuel Martínez Carril. Claro que sí. Sí, trabajaron en paralelo, ¿no? Sí. Y había otro paralelismo, dice el oyente: dos grandes pares de lentes. Es cierto. No, sobre los amigos sí, porque los dos se caracterizaban por eso, ¿no? Lentes enormes, armazones muy visibles, muy notorias, ¿no? Las de Martínez Carril más gruesos todavía. Claro, porque Manolo era muy miope. Muy miope. No, sobre los amigos que me decía, se me vienen a la mente otros que a lo mejor vienen por mi lado, pero Jorge Rico, por ejemplo, fue muy amigo de Rubén. En una época veraneábamos juntos y Rubén de noche decía que se lo tapaba y él se quedó con esa ternura. Y después Eduardo Cobas, que era un mancha igual que él, y lo acompañó en sus últimos tiempos, que Rubén ya estaba un poco frágil, lo llevaba al estadio y lo acompañaba. Yo tengo eterno agradecimiento para esos amigos que estuvieron siempre rodeándolo, ¿no? Rubén siempre estuvo rodeado de gente que lo quería y que lo apoyaba y que lo rodeó mucho en esos últimos años. Rubén Castillo, 100 años. ¿Cómo era en el día a día? ¿Cuáles eran sus pasiones? Estamos charlando en este segundo enfoque, en el especial de En Perspectiva hoy, con Cecilia Pérez Mondino, profesora de historia, egresada del IPA, pero además historiadora. Poco historiadora, pero sí. Sí, bueno, pero esa... No, yo me dedico más que nada a la docencia, pero alguna cosa he investigado. Por ejemplo, ¿qué? Bueno, los temas que yo he investigado son las repercusiones de la Guerra Civil Española en el Uruguay y la historia del teatro uruguayo. O sea, dentro del teatro uruguayo, yo lo primero que hice en la Facultad de la Cultura del CLAE fue dar un curso de historia del teatro en la segunda mitad del siglo XX. Yo ya tenía investigada la Comedia Nacional y ahí me puse a buscar los grupos independientes. Entonces, bueno, de ahí esto que vamos a conversar ahora sobre Rubén Teatro Libre y Rubén director de teatro, que capaz que es la faceta que menos la gente conoce. Digo, más allá de que la gente joven capaz que no conoce ni quién era Rubén Castillo, pero Rubén a través de la televisión y la radio llegaba a un público mucho mayor. Y lo del teatro quizás es menos conocido. Y bueno, fue una parte muy importante de su vida. Contemos eso, vayamos justamente por ahí. ¿Fue primero el teatro o primero la radio? Yo creo que fueron paralelos en cierta medida porque Rubén concursó en la Radio Sarandí en el 53 y el Teatro Libre se fundó en el 55, pero él ya venía haciendo algo antes, o sea, Rubén, yo tengo entendido que ni bien llegó de Rivera y él vino a hacer preparatorios acá y después entró a trabajar enseguida en la Intendencia como dibujante. Rubén dibujaba los catálogos del London París. Ahora aprendimos algo más. Y bueno, y fue fundador de ADEOM, cosa que le reventaba de reconocer porque quería decir que era mucho mayor, porque los otros fundadores de ADEOM eran unos viejos para él. Entonces él no lo reconocía mucho, pero en un momento, en un aniversario, porque creo que fue en el 44, no sé. Pero bueno, Rubén empezó haciendo títeres, o sea, y después hizo algunos cursos con Carlos Muñoz, que era un director muy reconocido y que después trabajó mucho con el Teatro Libre también, y con Margarita Xirgu, que eran cursos extras que daban. O sea, fue alumno de Margarita Xirgu en dirección teatral. Sí, sí. Nada menos. Sí. Y dice, está el cuento eso que él decía que Margarita a veces le decía: Castillo, vete a radiar, o sea, vete a hacer radio, ¿no? O sea, que sería, supongo que ahí por los fines. Qué manera elegante de sacárselo de encima. 50. ¿En alguna discusión? Sí, o que cuando Rubén proponía una puesta en escena y ella un poco irónicamente así le decía, pero él tenía muy lindo recuerdo de Margarita, muy lindo recuerdo. Bueno, y entonces, ¿cómo es que se mete de lleno en el teatro? Primero me parece que hay que ubicar que estamos hablando de un movimiento que es el teatro independiente, que es muy importante en el Uruguay, que es creador de ciudadanía realmente, porque es algo hecho por amor al arte, ¿no? Y que apareció en
en la década del 40, ¿no? Digamos, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes se funda en el 47. Ya existía el Teatro del Pueblo del primero, pero después si miramos ahí aparece el Galpón en el 49, el Circular en el 54, para hablar de los que siguen existiendo, pero una cantidad más de grupos, Club de Teatro, Teatro Moderno, bueno. Rubén, con Homero Cirolo y con Eduardo Prous, fundan Teatro Libre. En realidad es el segundo Teatro Libre, porque había existido uno efímero antes, pero el Teatro Libre que más se conoce es este. Lo fundan en febrero del año 55. Ya en esa temporada 55 empiezan a hacer obras. La primera, tuvieron 3 salas. La primera sala fue que le cedió el Ateneo Popular, la sede de la calle Río Negro, que ahora es la Máscara, digamos. Tenemos alguna foto de esa fachada. Preciosa, que se puede preciosa, ver, con el Teatro Libre, sí. Ahí estuvieron 2 años. Y esa, ¿no? Esa misma, ahí está, Teatro Libre de Montevideo. Esa fue la primera temporada, digamos, en esa salita preciosa, es una salita hermosa que compartía el Ateneo Popular con el Sindicato de la Aguja. Y además era muy emocionante para ellos, porque ahí Florencio Sánchez había de alguna manera visto representar alguna obra suya, entonces tenían un vínculo muy... Bueno, entonces era lo que se llamaban en ese momento un grupo vocacional, o sea, eran unos aficionados que empezaban, digamos, nadie tenía demasiada experiencia. Y Rubén, que realmente creo que sí, como dice Marisa Montana en una cuestión que salió en el Sábado Show, era tímido, no se animó a dirigir. Marisa Montana, ex esposa. Seguro, que compartió estos años del Libre con él. Fueron entre el 60 y el 66, estuvo casado con Marisa Montana. Aviso para los oyentes más jóvenes, otra figura muy notoria de la televisión. Claro, muy conocida, ¿no? Muy conocida por la televisión. Entonces, Rubén, la primera dirección la compartió con otros, o sea, dirigieron 2 con Federico Alfieri, y después se largó a dirigir solo, pero era un teatro, bueno, a mí lo que me sorprende muchísimo, porque quiero aclarar que yo estaba jardinera, por lo tanto no tengo ningún recuerdo, esto lo investigué dentro de esta línea de investigar el teatro uruguayo. La historiadora tomó de objeto de estudio a Rubén Castillo, teatrero. Más que nada el Teatro Libre, porque se merece, hay otros teatros que han hecho sus historias, o que se sabe más, pero de esto, como después desapareció, creo que casi nadie sabe ni se acuerda que existía el Teatro Libre. Y fue un teatro muy importante. A mí lo que me sorprende, te decías, al hacer la investigación, es el espacio que la prensa le dedicaba a lo cultural y al teatro particularmente. O sea, yo tengo las críticas, y primero había un anuncio de la obra que se iba a estrenar. Entonces el Teatro Libre va a estrenar tal obra, el director va a ser Rubén Castillo, no sé cuánto, la obra es sesudos análisis de la obra, porque lo literario pesaba mucho en ese momento, el texto, ¿no? Después venía primera impresión, o sea, el día del estreno, el crítico salía corriendo, iba a la redacción y decía una primera impresión. Después venía varias notas de análisis de las obras. Entonces, claro, te da una información impresionante de todas las obras, ¿no? Porque además decía, la comedia hizo tal cosa, el Teatro Libre esto y el otro tal cual, o sea, los distintos espectáculos. Pero bueno, a los 2 años, 57, 58, sí, se mudaron, porque en la esquina de 18 y Minas, todavía el Banco República no había construido lo que fue después sucursal 19 de junio, y le cedió a Teatro Libre esa esquina. Entonces ellos con sus manos, porque eso era el teatro independiente, siempre decían que Eduardo Prous, que era un hombrón grandote, era el que ahí armaban todo, construyeron un galpón que tenía un techo, creo que tenés una foto, ¿sí? Una foto también, un techo redondo, bueno, ahí curvo, ahí se mudaron, hicieron, y además se endeudaron, tenían una deuda de 30, 40 mil pesos para poder, me acuerdo que contaban, ahí está la foto, es preciosa, también contaban que Selmar Michelini les consiguió las butacas no sé de dónde, las tenían que ir a buscar, porque bueno, todo así hecho a pulmón, y bueno, ahí empezaron a hacer otras obras. El repertorio del Teatro Libre se basaba mucho en obras de autores estadounidenses con contenido social. O sea, esas eran las obras que elegían dar, ¿no? Primero, quiero aclarar que no todas las dirigía Rubén Castillo. O sea, Carlos Muñoz dirigió, otros dirigieron, cada vez más fue dirigiendo él. Pero, Cecilia recurre a sus apuntes, tiene todo escrito, todo evaluado. No, más que nada por recordar, a ver, que, por ejemplo, en septiembre del 58 Teatro Libre estrenó 2 obras, Una carta de amor de Lord Byron, de Tennessee Williams, y Esperando al zurdo, de Clifford Odets. O sea, ese tipo de teatro hacían. También hicieron algún Florencio Sánchez,
Bueno, el asunto es que después de tener ese teatro, con todo ese esfuerzo que lo habían hecho ellos mismos, en el año 59 tuvieron que enfrentar una situación complicada porque el Banco República les pidió el predio, porque se ve que iban a adelantar la construcción, no sé, entonces quedaron otra vez en la calle. Quiero contar antes que fue el primer teatro independiente que tuvo sala en 18 de julio. O sea que eso era relevante en ese momento. Antes del Galpón, concretamente. Bueno, pero el Galpón estaba en el Galpón. Claro, el Galpón estaba en la calle Mercedes. Mercedes y Roslo. Después pero, pasó a lo que era el Cine Palace, ¿no? Pero eso fue en el 69. Claro. La sala del Galpón se inauguró en el 69, estamos hablando del 59, 10 años antes. O sea, entonces tuvieron que empezar a buscar otro teatro. Y ahí, ya antes de irse, habían hecho un acuerdo con Teatro Moderno para compartir la sala, por el tema de los gastos y todo lo demás. Y ahí empezaron a buscar y encontraron un espacio maravilloso que era el subsuelo del Palacio Salvo que tenemos acá enfrente. Y bueno, el subsuelo era un espacio vacío. Ahí también, con un diseño del escenógrafo José Chávez, diseñaron una sala maravillosa, que era muy grande y que tenía todas las comodidades, o sea, también, otra vez, trabajo de todos los integrantes del... Una cosa interesante ahora que digo el trabajo es ver los manifiestos de los teatros independientes. Todos los teatros independientes tenían manifiestos, que era lo que querían hacer. Y ahí hablan de teatro de arte, de nada de divismo, de mensaje social, o sea, todos tenían un porqué. Y además era, como digo, algo que era un movimiento que se hacía por amor al arte. La gente salía de trabajar, profesores de secundaria, bancarios, lo que fuera, y se iban a la noche a hacer teatro. Pero además... Sí, dale. Digo, pero además, si esto empezó en el 55 y Rubén ya estaba en el 53 en la radio, quiere decir que trabajaba toda la tarde y después se iba a hacer teatro, ¿no? O sea, ¿y cuánto duró aquella experiencia del Teatro Libre en el Palacio Salvo, en el subsuelo del Salvo? Duró desde el 59 hasta el 66. O sea, allí, bueno, hizo muchas obras. Las obras que Rubén hizo en el Salvo fueron Cohete a la Luna de Clifford Odets, El Pan de la Locura de Carlos Gorostiza, el argentino, 8 mujeres de Robert Thomas. De 8 mujeres hay una película de François Ozon que hace poco, Un ardiente verano de Ted Willis, El tintero de Carlos Muñiz y La muerte de un viajante, por la cual Rubén recibió un premio, que fue en el año 62. En ese caso de Arthur Miller, ¿no? Sí, de Arthur Miller. En La red de Alfonso Sastre, Los dueños de la llave de Kundera. Esto fue también una cosa impresionante, conseguir los derechos de Kundera y que se pudiera hacer por primera vez en América Latina, la obra de Kundera, me acuerdo que fue. Y en el 65 estrenó una obra de Carlos Maggi. Ahí empieza la vinculación con Maggi. Se llamaba El pianista y el amor. Y fue una obra muy removedora porque ellos inventaron, primero que nada, que fuera... hay declaraciones de Maggi que dice, Castillo quería hacer una obra de entretenimiento, una cosa ligera. Empezamos a cambiar ideas y decidimos de común acuerdo hacer una selección de escenas de teatro universal. Entonces eligieron textos del teatro que hablaran sobre el amor, y lo interesante era que los textos eran de O'Neill, de Emil Rice, de Noel Coward, de Anouilh, de Ionesco, de Shakespeare. Entonces, claro, decía Maggi, se portaron muy bien mis colaboradores, porque Maggi lo que hacía era darle el lío. Y había un protagonista que era Enrique Almada, que compuso la música, tocaba el piano, y El pianista y el amor. Mirá ese aviso de prensa. Mirá ese aviso de prensa. Eso viene de ellos, ¿no? Claro. Hay un gran titular, aclaración, y plantea una serie de preguntas. ¿Es una obra de teatro o no? ¿Es odiosa, incomprensible o amable? ¿Es entretenida y por eso es mala? ¿O por eso es buena? ¿Se equivocan los que aplauden a telón abierto? ¿Tiene razón Benedetti o acierta Peñasco? Claro, porque Benedetti había dicho que era buena y se ve que Peñasco no, porque yo la crítica de Benedetti la leí y Benedetti le encantaba. Bueno, entonces esa obra fue muy removedora porque salió de lo tradicional, digamos, ¿no? Los actores, ahí trabajaba Marisa Montana, los actores hacían todos los papeles, en fin. Y al año siguiente, el 6 de agosto del 66, Teatro Libre estrenó otra obra que hizo historia, y yo tengo idea de haberla visto estando en cuarto de liceo, pero no estoy muy segura si son los cuentos o que teníamos un profesor que nos llevaba al teatro en Crandon. Esta obra se llama Noticias de la aventura del hombre. Legendaria obra. Y era un collage de textos también, nada había escrito Maggi, digamos, la habían seleccionado Maggi y Amanda Berenguer, no sé si José Pedro Díaz también,
porque algunos diarios dicen Rubén, Amanda y Berenguer y Carlos Maggi, y otros también agregan a José Pedro Díaz. Y bueno, empezaba con un texto teatral de Bernard Shaw y terminaba con otro teatral de Esperando a Godot. Pero en el medio eran textos no teatrales, un poema precolombino, el telegrama sobre la bomba atómica de Hiroshima, el discurso de Faulkner cuando recibió el premio Nobel, otro es un Felde en la muerte del poeta Julio Reisig, el testamento de Cervantes, parte del reglamento de tierras de 1815 de Artigas, el discurso de Kennedy que no llegó a pronunciar porque lo mataron. Entonces, ahí también los actores, era sin escenografía, los actores vestidos de negro que iban diciendo esos textos que denunciaban cosas del mundo que se vivía allá a mediados de los 60. Noticias de la aventura del hombre. Un título que él después tomaría para uno de los programas de radio, ¿no? Claro, cuando lo mandaron a la noche, como contó Oscar Pesano, se llamaba Un hombre y su música, Noticias de la aventura del hombre. Aclaro para los oyentes que, a propósito de Rubén Castillo y el teatro, Cecilia tiene más información. Es más, yo voy a convencerla de que publiquemos ese artículo que tiene sobre que es un la borrador, mesa. es un borrador. Porque está cargado de datos. No, porque yo tendría que escribir la historia del teatro libre, y yo escribí, ahora solo busqué las obras que hizo, Rubén, porque era para este... Vamos a incluir ese borrador después en nuestra web. Pero avancemos un poco más antes de cerrar este segmento. Después del teatro libre, ¿qué? Bueno, pensemos que este teatro libre, 66 al mismo tiempo estaba Discodromo en radio y Discodromo en televisión y teatro libre. Por eso digo, Rubén era impresionante, ¿no? Así andaba a las corridas para todos lados. Después Teatro Libre fue desapareciendo, Teatro Moderno, que compartía la sala también, y la sala esa preciosa que ellos habían hecho, que no te la describí por un tema de tiempo, pero era impresionante. Ahí Carlos Torres, que seguía siendo el iluminador, fue que yo lo entrevisté y me contó todo lo que medía, todas las cosas. Esa sala pasó a ser de Cinemateca Uruguaya, o sea, Cinemateca, yo me acuerdo haber visto películas ahí de Cinemateca en el sótano del Salvo, que hoy lamentablemente es un estacionamiento, ¿no? Y después Rubén en el 73 volvió a poner, después del golpe, en escena La muerte de un viajante, pero fue una versión diferente, también arreglada por Maggi. Maggi inventó una cosa, se llamaba Nueva York AP, muerte de un viajante. Eso, yo tengo el programa de esa obra, y no era más teatro libre, o sea, el teatro libre había desaparecido. Era algo así como, se llamaba, Eduardo Freda presenta a Mario Branda y a Leonor Álvarez con Gladys Ostuni, actor invitado Pepe Vázquez, la actuación de Víctor Newbery en La muerte de un viajante, AP. O sea, era como que la compañía Mario Branda, Leonor Álvarez. Rubén era muy amigo de Leonor Álvarez también. Yo a Branda no lo llegué a conocer, pero sé que era un gran actor. El teatro libre tuvo muy buenos actores y un elenco femenino que parece que era famoso y le envidiaban los del Galpón y los otros porque tenían esto se estrenó en el Teatro Stella d'Italia. ¿Año? Año 73, después del golpe, ya te digo. Y fue polémica la versión de Maggi, porque Maggi hacía como que había adaptado la obra de Miller y todo pasaba en la cabeza de Willy Loman, o sea, como que era algo que, como todo lo que hacían ellos, de Maggi fue polémica, pero tuvo también mucho éxito. Y también era muy renovador eso, ¿no? En ese sentido. Entonces, lo que quiero destacar es que Rubén, de alguna manera, rompió con ese teatro tradicional. Él había empezado haciendo un teatro bastante naturalista en su primera dirección, que fue El Pablo, de una autora uruguaya, Angélica Plaza, que era sobre un delincuente juvenil en la época del Cacho, ¿no? Y terminó haciendo cosas muy renovadoras. También eso rompió, y eso lo marcó después por el resto de su vida. Rubén era un tipo que le gustaba el teatro de imágenes, el teatro que decía que el teatro uruguayo era muy pieletrista, había agarrado una cruzada contra el texto, o sea, eso ya después. Y bueno, a partir en el 78 todavía volvió a dirigir, lo llamaron había un espacio muy interesante que lo gestionaba como gestor cultural Enrique Brac en el Teatro Alianza, en plena dictadura, año 78. Y lo convocaron para hacer una obra de Carlos Maggi también, que se llamaba Amor y boda de Jorge con Georgina. Trabajaba Elena Suasti, trabajaba el propio Enrique Brac, y bueno, lo tenían ensayada ya, y la dictadura militar prohibió a Castillo y a Maggi. Los prohibieron a los dos, así que esa obra nunca se llegó a dar. Después yo la fui a ver una vez en Maldonado, pero digo, muchísimos años después.
Y ahí la embajada americana, que era época de James Carter, que había cambiado su política frente a las dictaduras y en la defensa de los derechos humanos, de alguna manera los premió a Castillo y a Maggi, y Rubén fue invitado a asistir a un festival de teatro latinoamericano en Nueva York, en Connecticut. Y me acuerdo que fue impresionante porque ahí conoció a Arthur Miller y lo entrevistó. O sea, me acuerdo todos los cuentos, porque además llegó al aeropuerto de Nueva York y Enrique Black había quedado ir a buscarlo y no fue, y entonces no sabía cómo, bueno, todos unos cuentos, pero bueno, el asunto es que para él fue una experiencia preciosa, fue como... Y eso fue en el 78. Y a partir del 84, Rubén, en su rol también de gestor cultural, participó en las muestras internacionales de teatro de Montevideo, que empezaron, la primera fue en el 84, todavía en dictadura, sin ningún apoyo oficial todavía, porque la intendencia estaba en manos de la dictadura, y que después tuvo sucesivas entregas bianual hasta el 2000. O sea que eso fue muy importante, fue un aporte muy bueno para el teatro uruguayo, muy removedor. Y bueno, ahí Rubén estuvo siempre al frente, eligiendo espectáculos o encargándose, además todo lo hacían los críticos y los que ayudábamos, o sea, ir a buscar al aeropuerto. Yo me acuerdo de ir a buscar a Eugenio Barba al aeropuerto en el Fitito, o sea, y después lo llevábamos a comer a Morini, que había un acuerdo con Morini, y se hospedaron en sucesivos, primero en el hotel, el Parque Hotel, que era intendencia, el Hotel Carrasco, que se caía a pedazos, me acuerdo, pero ellos estaban encantados. Me acuerdo unos ingleses que estaban fascinados con el Hotel Carrasco, que estaba horrible en ese momento. Bueno, esa parte de las muestras fue. Y también, bueno, fue jurado de los premios Florencio hasta el año que se murió, siempre. Pero yo quería recordar, que me acordé después de todo esto, que en el año 85 el Teatro Circular hizo un ciclo de teatro leído, y Rubén le tocó dirigir una obra de Taco Larreta, de Antonio Larreta, que se llama Juan Palmieri. Una obra que le costó, creo, un poco esta postura, el exilio a Larreta a partir del año 72, que vos llegaste a ver en Buenos Aires, porque se estrenó, acá no se pudo estrenar, se estrenó en Buenos Aires, con líos, con amenazas, con bombas, con no sé cuánto. Sí, yo la vi en Buenos Aires, claro. Porque era la historia de un guerrillero. Cuando teníamos las situaciones diferentes. Al revés, cuando allá había democracia y acá todavía había dictadura, sí. Digamos, la obra estaba basada en un muchacho que optaba por la guerrilla y estaba centrada en el personaje de la madre, que lo hacía Violeta Moretti en este ciclo de teatro leído. O sea, de teatro leído, pero Rubén hizo una puesta en escena. Fue la única vez que yo lo vi dirigir, digamos. Aparte, como vos decías, Rubén hizo crítica de teatro en los medios, en la prensa, en el Correo de los Viernes, que ya mencionamos, trabajó en Aquí, trabajó en Las Bases hacía como una cartelera, ahí con su amigo Jorge Pasculi también, para recordar otros amigos, y después siguió también en Alternativa Socialista, un diario que hasta el final, ¿no? Y bueno, y toda esta cuestión de las muestras de teatro también lo puso en contacto con festivales del exterior, que lo invitaron. Rubén fue invitado, bueno, aparte de ese festival de Estados Unidos que te dije en el 78-79, fue invitado 3 veces al Festival Internacional de Cádiz, que yo tuve la suerte de acompañarlo, 87, 89 y 91, el Festival de Bogotá en el 88, en un momento que estaba muy violento Bogotá, el Festival de Almada en Portugal, que es una ciudad chiquita frente a Lisboa, en el 92 y en el 93, y en el 96 lo invitaron también a un festival en Río de Janeiro, o sea que tuvo también una oportunidad, porque ahí era el encuentro con gente de todos los países. El festival en el 90 de Londrina, en Londrina, que es una ciudad del estado de Paraná, en Brasil. Me acuerdo que era en pleno mundial del 90, que en mi colegio le empezaron a dejar a los alumnos irse a ver el mundial, y yo dije, yo me voy al Festival de Londrina con Rubén, si acá no se puede dar clase. Y entonces fue lindísimo, porque vinieron, bueno, me acuerdo que había un grupo de rusos que solo hablaban francés, y era un lío hablar en francés cuando estás en Brasil, que se habla en portugués. El tema de la comunicación vimos cosas lindísimas, y también me acuerdo que Brasil perdió la final, y estaban tristísimos los brasileños. Bueno, así que más o menos esa es la historia. Queda claro entonces que el teatro, que por lo visto fue lo primero, fue una gran pasión para Rubén. Fue
Y además fue una de sus grandes pasiones. Y lo ahí último. está, y lo acompañó siempre, ¿no? Si te digo, la noche esa que Rubén falleció, el día esa me dijo, vamos al teatro, al circular, a ver Memorias para Armar, que era una obra sobre las presas políticas, y no la estaban dando. Entonces dijo, bueno, entonces ¿a dónde vamos? Porque él todo el día, Rubén era así, siempre todas las noches había que hacer algo, salir, salir, salir. Te suena, ¿no? Te suena esta voz y te suena esta canción. ¿Cómo no? Sobre la relación Rubén Castillo-Joan Manuel Serrat y algún otro temita, algún otro punto destacado, te pido que charlemos enseguida en el final de esta entrevista. Rodrigo dice desde la audiencia: tengo 43 años y me crié en el interior, así que a Rubén Castillo solo lo conocía por los cuentos de mi madre que me hablaba de Discodromo. Este programa ha sido para mí una sorpresa. Todo lo que han informado hoy me ha deslumbrado. Me da por pensar cómo ciertas personalidades marcan tanto a la sociedad, para bien en algunos casos y en otros para mal, en este caso para bien, agrega. Manuel Serrat cantando Mediterráneo en el álbum Mediterráneo, o sea, en el disco que tuvo la grabación original de esta canción, justamente en las épocas en que se estaba haciendo camino, ¿no? En las épocas en las que comenzaba a ser conocido. En las épocas en las que vino a Uruguay varias veces. Vino antes incluso, ¿no? Rubén Castillo tuvo el privilegio de algún modo introducirlo. Y de presentarlo en el Canal 12, creo que en el 69. Yo esto no lo tengo claro porque lo recuerdo como oyente, pero a mí me emociona mucho escuchar a Serrat porque yo, igual que toda una generación, aprendimos a escuchar música con Rubén y fuimos conociendo todo. Es decir, sí, Rubén tenía un vínculo de amistad con Serrat, lo presentó varias veces cuando... Tenemos no sé qué cantidad de fotos de los dos juntos, ¿no? Ah, sí, mirá, un niño, Serrat un niño. Ahí esa, por ejemplo. Jovencito, sí. Esa ya es de la década del 80, pero la primera vez que vino, que tiene un pelito largo como una melenita, es del 69, creo. Sí, Rubén lo quería mucho y creo que siguieron siempre en vínculo. Lo que pasa es que yo eso no lo viví tanto. Claro. Pero claro. Me acuerdo una vez que lo fuimos a ver al Solís y que lo saludamos al final, en fin. No, Serrat además tenía un compromiso muy grande con el Uruguay, con el retorno a la democracia. El acto... aquel cuando se presentó por primera vez en el 84, todavía al final de la dictadura, en octubre del 84, yo me encontré a Rubén ahí en la cancha, es decir, Estamos hablando del Estadio Centenario. Del Estadio Centenario, que había llovido, estaba todo mojado, me acuerdo, y nos pasamos las 24 canciones de pie, escuchando a Serrat con Rubén. Eso para mí fue inolvidable. Desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo. Esa es una de las marcas en la vida y la trayectoria de Rubén Castillo, su vínculo con Serrat, el papel que jugó impulsando a Serrat acá entre el público uruguayo. Y la otra, evidentemente muy importante, otra muy señalada, es la de julio del año 1973, 9 de julio de 1973. A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal y prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde.
El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde. Y Teresa. A las 5 de la tarde, Federico García Lorca, utilizado como consigna, como convocatoria a una acto. Protesta. Sí, a lo que la dictadura recién instalada definió en su momento como asonada, ¿no? Ese fue el término. Fue terrible la represión ese día. O sea, Rubén, esto muestra cómo era Rubén, la inventiva, ¿no? El cuento era que salía de su casa en Punta Gorda con su hija, que lo acompañaba, y en el momento que salían se le ocurrió que fuera a buscar el libro de García Lorca para leer este poema. Esa tarde. Y no lo encontraba. La protesta, la concentración se estaba armando clandestinamente para las 5 de la tarde en 18. Y esto empezaba a las 2. Entonces él decidió en la tarde, durante el programa, leer varias veces ese poema. Entonces no lo encontraban el libro. Entonces le lo pidieron a una vecina profesora de literatura que les prestó el libro. Y ahí en el camino, mientras que iba en el auto, Rosario buscando, y bueno, llegó el momento en que Rubén se decidió hacer esos juegos que él hacía con los oyentes, que los oyentes tenían que decir de qué poema era, cómo se llamaba el poema, quién era el autor, 40 preguntas así muy fáciles para tener la oportunidad de volver a leerlo y volver a leerlo y volver a leerlo, que la convocatoria era a las 5 en punto de la tarde en 18 y Río Negro, donde hay una placa ahí conmemorativa, y que era una protesta organizada por tanto la CNT, el Partido Nacional, el Frente Amplio, contra la dictadura, y que fue una represión espantosa. Yo recuerdo haber estado y que los caballos caminaban arriba de la gente y se metían adentro de los bares. Eso fue espantoso. Está filmado eso por la gente que sacó los equipos de filmación del Clínicas y lo filmaron de arriba del Rex, de la Sala Citarrosa de ahora. Es terrible, ¿no? Bueno, sí, y esto quedó mucho en la memoria de la gente. Bueno, eso iba, que ¿no? la gente se acuerda. Tú en esa época, obviamente, no lo conocías a Rubén de manera directa, en todo caso sí lo escuchaste. Yo fui con mi novio, que fue mi primer marido. Pero ¿por qué lo incorporo acá? Porque mi sensación es que esto quedó para siempre asociado a aquel gesto, a aquella lectura, aquella forma, entre comillas, de convocar a aquella protesta en ese momento tan crítico, quedó para siempre asociado al nombre de Rubén Castillo. Entonces, en los últimos años, justamente cuando tú conviviste con él, aparecía el tema. todo el tiempo. Incluso se lo comentaban, ¿no? La gente que volvió del exilio y se decía, yo tenía el cassette, tenía, o sea, lo guardé, impresionante, siempre incluso le gritaban, Rubén le gritaban cosas a las 5 en punto, así como no, estuvo muy asociado a él, y ese poema además, que de García Lorca, que era tan importante en el teatro uruguayo y para Margarita Xirgu y toda esa historia. Volvía al teatro en un programa de radio y para esa ocasión tan especial, ¿no? Sí. Bueno, yo pienso que tiene que ver con ese amor al teatro que vos decís y la importancia que tuvo Lorca en el teatro uruguayo, y en el teatro rioplatense, vamos a decir, a partir de que lo mataron en la Guerra Civil Española en agosto del 36. O sea, Margarita Xirgu había salido de gira para América antes que empezara la Guerra Civil, y Federico había quedado en reunirse con ella, había quedado escribiendo La casa de Bernarda Alba, y nunca volvió porque lo mataron. Entonces cuando Margarita no volvió a España, porque estaba la guerra y después porque estaba la dictadura de Franco, y murió acá en el Uruguay, ¿no? Y ella siempre reivindicó a Lorca, las obras de Lorca se hicieron acá antes que viniera la Comedia Nacional ni nada, ni a la EMAD. En la época de la Guerra Civil Española, del 37, 38, 39, en el Teatro 18 de Julio, Margarita presentaba las obras de Lorca. O sea, el público uruguayo amaba a Lorca, y eso, bueno, incluso le había estado acá, pero antes, en el año 34 y en Buenos Aires. Cuánta emoción, belleza de programa, dice uno de los mensajes que está llegando, el de Susana, concretamente. Noel dice, en mi casa Rubén Castillo era parte de la familia. Todos le tomábamos el pelo a mi madre, le decíamos que estaba enamorada de él, y ella no lo negaba. Era nuestro contacto con el mundo en aquellos años de la dictadura. Por supuesto, con el Club del Libro, todo, enorme persona, adorable. Lo conocí cuando gané un premio. Y cuando fui a retirar el premio a la radio, era encantador, dice. Era encantador. Sí, claro que era encantador. Aclara Noel del Pinar, yo tenía 12 años. Entre todos los mensajes quiero también recordar el sobrino de Rubén, que nos está escuchando desde Moscú, a Daniel y Eleonora, que dice que están emocionadísimos.
Cecilia Pérez Mondino, gracias por gracias a ti, participar Emiliano. hoy, gracias Muchas por largarte. Y por contar todo esto que contaste, por digamos, avanzar tanto en los recuerdos personales y por otro lado en lo que como investigadora recolectaste. No, yo te agradezco a ti porque a mí me hizo mucho bien volver a recordar, o sea, volver a rescatar a Rubén como él era, ¿no? Porque digo, hace 20 años que se murió y yo sigo sintiendo que él me acompaña cuando voy al teatro. Me acompaña en su recuerdo, ¿no? No es que yo piense que... Porque siempre digo que le habrá parecido cuando esas cosas que le hubiera encantado a Rubén, ¿viste? Eso como que él está presente de alguna manera en el recuerdo. Gracias.